es algo de una suprema importancia. Amén. ¿Cuántos sintieron al Señor ahorita? ¿Y cuántas piedras hay hoy en esta mañana aquí? ¿Cuántas piedras hay aquí? ¿No sintieron al Señor? No puedo creer, Dios mío. El Señor estaba aquí con nosotros. El cielo estaba abierto. El trono de Dios, la inmensidad de Dios estaba frente a nosotros. Pero recuerden que Dios está buscando adoradores en espíritu. Dígale al que tiene al lado, es en el espíritu. Hágale, Javi, inaugúrelo. Es en el espíritu, no es en la carne. Amén. No es en la carne. Aquellos que estaban esperando que un ángel viniera aquí a la tierra y se les apareciera para poder sentir o pensar que Dios estaba aquí, están en un error. No es por vista. Dígale al que tiene al lado, no es por vista, es por fe. Amén. No es en la carne, es en el espíritu. Dígale. Si usted en la carne pretende sentir algo, yo le digo no. A veces, no sé a cuánto les ha pasado que llegan a la iglesia y notan que todo el mundo está enchufado y usted no logra enchufarse. ¿A quién le ha pasado esto? ¿A cuánto les ha pasado eso? A todo el mundo. ¿No les ha pasado? Todo el mundo está llorando, todo el mundo está cogido y usted está mirando para los lados y diciendo, ¿y yo por qué no? ¿Le digo por qué no? ¿Quiere saberlo o no quiere saber? ¿Cuántos quieren saberlo? Bueno, le voy a decir por qué. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en la carne. Y domingo en el espíritu. Ay, hombre, nadie tiene tanta potencia espiritual. Imagínate, duraste toda la adoración tratando de enchufarte con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tuviste toda una semana en la carne. Y después de toda una semana y un sábado en la carne, de malas palabras, de habladuría, de hablar más de lo que se debe, de maltratar al uno, de maltratar al otro, de oraciones rezanderas, vienes a la presencia de Dios con eso, no puedes. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Es en el espíritu. Pero cuando tú vienes en el espíritu o con un corazón dispuesto para Él, entonces Dios te va a tocar. Recordemos siempre eso. Amén. Algo que uno no debe estar es a la expectativa de qué va a decir el pastor o qué va a hacer el pastor. Eso se llama idolatría. Amén. Hay que venir siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y en el día de hoy les voy a hablar de algo muy simple. El sermón de hoy, la palabra de hoy que el Espíritu de Dios me dio se llama la salvación. Súper sencillo para algunos tal vez. Pero si tal vez nos preguntan, oiga, predíqueme el Evangelio, es muy posible que muchos de nosotros no seamos capaces de predicar el Evangelio o de sintetizar lo que es el Evangelio de salvación. Amén. Y nosotros necesitamos tener claridad de qué es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, un mensaje bueno, una buena noticia que salió por la tierra desde hace 2000 años. Y desde hace 2000 años Radio Celestial está anunciando el Evangelio por medio de sus siervos. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana esto? Entonces lo primero es, la palabra Evangelio es buenas nuevas. Ojo con esto, no debemos predicar el Evangelio de condenación, pues sería un Evangelio erróneo. ¿Quién entendió esto? Porque está escrito, y lo dijo Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, pero Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. El Evangelio es un mensaje de salvación que consiste en hablar en la reconciliación, que Dios tiene abierta la puerta de la reconciliación con los hombres. Amén.
y no hay que adoptar absolutamente ninguna religión ni ninguna práctica religiosa para poder adquirir esa salvación. El mensaje es que si usted puede creer y que si usted puede seguir esto, que si usted puede recibirlo, si usted puede creer, como le dijo Jesús al papá del muchacho endemoniado, del lunático, le dijo: si puedes creer. Esa es la misma palabra que hoy Dios te dice a ti: si tú puedes creer, entonces serás salvo. Amén. Pero creer con el corazón. El Señor Jesús dijo: pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más. ¿Dónde está el problema? El evangelio es un evangelio de salvación y el mensaje es de las buenas nuevas, de que la puerta de Dios para el cielo está ¿cómo? Abierta. Jesús tuvo un reclamo para los escribas y los fariseos. ¿Cuál fue su reclamo? Oh, escribas y fariseos, que ni entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar. O sea, ponen la cosa tan difícil que no entra nadie. Y lo que el Señor dice es que la cosa no es difícil, pero sí hay que dejar de amar las tinieblas y acercarse a la luz. Lo único que el Señor te pide es: ven a mí. Amén. Por medio de tu fe, ven a mis brazos, ven a mi cruz, ven y yo te enseñaré lo que hice por ti. Y hoy vamos a aprender y entender lo que es la salvación y lo que es el evangelio, y qué es lo que los apóstoles en el principio de la iglesia predicaban, y qué es lo que la iglesia de Jesucristo hoy debe volver a predicar. Amén. Amén. Un evangelio ¿cómo? Completo. Ahora, Isaías 53 es lo que es denominado por los teólogos como el protoevangelio. Protoevangelio porque es un evangelio dado a los hombres 600 años antes de Jesucristo. Y por esa razón el apóstol Pablo le llama al evangelio el evangelio eterno. Y Jesucristo dijo: el evangelio y las palabras que yo os hablo no son mías, son de mi Padre. Jesucristo dijo que el evangelio es del Padre. Y él mismo dijo que fue Dios el que amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Amén. Ahora vamos a leer el protoevangelio, la obra de salvación que se forjó en la eternidad y que 600 años antes el Espíritu de Cristo le habló a Isaías. Esta parte para el judío es un tropezadero, no sé si lo sabían, pero dentro de las enseñanzas judaicas, cuando se toma el libro de Isaías, se pasa del capítulo 52 al capítulo 54. El 53 no se lee, porque judío que sepa la historia de Jesucristo y lea Isaías 53 sabrá que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Amén. Lo sabrá. ¿Por qué? Leámoslo. Mira lo que dice el Señor 600 años antes de que la voz del rubio de Galilea se escuchara por toda la nación de Israel. Escuchemos la voz del Espíritu Eterno antes de que hablara en la tierra. Dijo así: ¿quién ha creído a quién? A nuestro anuncio. Tenemos una palabra similar a la de Génesis 1:27, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios en el principio? Hagamos, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Hagamos al hombre. ¿Cómo dijo el Señor? Hagamos al hombre. Eso me dice que la obra de creación del hombre es una obra ¿de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Y Dios es quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, en Isaías 53 sale otra voz desde el trono de Dios y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Clama el Padre, clama el Hijo y clama el Espíritu Santo. Porque si los tres nos crearon, los tres nos redimen.
Amén. El Padre dio al Hijo, y por su sangre tú eres salvo y limpio de tus pecados si te arrepientes y los confiesas. Pero es el Espíritu Santo el que te convencerá de la obra de la cruz. Es el Espíritu Santo el que te hará aborrecer el pecado para siempre. Él es el sello de la redención. Amén. Comenzó en el Padre, luego vino en el Hijo, pero el Espíritu de Dios sella la redención. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es el signo de que es alguien que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, reconocemos en esto a los hermanos, en que aman, y sin el espíritu de amor es imposible amar. En esto reconozco a un hermano en la fe, en que sus palabras tienen amor, en que ama a sus hermanos, en que ama a sus enemigos, en que ama a cada persona. Eso me habla de una criatura nacida de Isaías 53, de la segunda creación del hombre, porque Jesucristo dijo que era necesario que nosotros naciéramos. O sea que hay una segunda creación para el hombre. Sí, la creación según Jesucristo. Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado qué? El brazo de Jehová. Subirá cual renuevo, o sea, un bastaguito, un retoño, delante de él, delante del Señor. Y como raíz de tierra, ¿cómo? Seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de los días del Mesías en la tierra, en la carne. Amén. Está hablando del Cristo padeciente, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el Espíritu de Cristo está hablando a través de Isaías del momento mismo de la redención o de la crucifixión de Jesús. Y sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¡Wow! Experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Quiénes vivieron esta frase? Los discípulos. Dice: fue como menospreciado, los ancianos, Pilatos, Herodes, y no lo estimamos. Ciertamente, aleluya, dígale al que tiene al lado: ciertamente llevó él nuestras ¿qué? ¡Wow! Nuestras enfermedades. Dígale al que tiene al lado algo: esta palabra es para usted. Dígale al que tiene al lado: porque Dios sabía que usted venía hoy. Porque Jesucristo es su pastor y lo está llamando. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé quién va a venir un domingo o quién no. De hecho, les voy a ser muy sincero, he aprendido a no preocuparme por quién vendrá o por quién no. Me preocupo después del culto por quién vino y quién no. ¿Quién me entendió eso? Pero no me preocupo por quién llegará o quién no. Yo arranco a adorar cuando hay 5, 7, 10 y cada quien llega en su momento. Pero yo vengo a este lugar, como dice la canción, a adorar a Dios. Amén. No a vigilar a nadie. Amén. Entonces, esta palabra es para ti porque Jesús te conoce. Y tal vez hoy algunos de ustedes traen en su mente confusión, o tal vez traen tristeza o en su corazón, no sé qué pase, pero les digo, el Señor Jesucristo les va a reforzar la salvación y les va a hacer entender lo que es la salvación y cómo se llega a ella. Amén. Dice: ciertamente, vuélvase a decir al lado porque no lo entendió bien. Mamá, pero dígale con autoridad de mamá, dígale: ciertamente, hijo mío. ¿Qué significa ese ciertamente? Realmente, amén. Verdaderamente. ¿Cierto? Póngale la firma al asunto. Esto es tal cual se lo digo. ¿Quién tiene más sinónimos? Así fue. Amén. Dígale al que tiene al lado: oiga, entienda.
Es así, dígale. Es así, dígale. Imagínate Isaías envuelto en la nube de la gloria del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios le está hablando estas cosas. Le está diciendo: Isaías, ciertamente Él llevó tu enfermedad. Isaías va donde el rey Ezequías y le dice: Ezequías, el Señor tiene un mensaje para ti, que de la enfermedad que tienes morirás. Entonces sale el profeta Isaías de la presencia del rey Ezequías. Das media vuelta, como profeta de Dios ha dado el dictamen de Dios. Y luego, cuando va llegando a los patios, a los jardines del palacio real, el Espíritu de Dios le dice: Isaías, devuélvase. Dice: ¿por qué, Señor? Dice: porque Ezequías se ha humillado delante de mí y ha llorado, y me ha recordado los años de amor que ha tenido por mí, y me ha pedido que le prolongue la vida. Y ciertamente que yo llevé su enfermedad también. Sin haber venido, Abraham, profeta de fe, oró por Melquisedec y por toda su casa, por Abimelech y su casa, y todos fueron sanados, porque ciertamente 600 años antes Él llevó nuestras enfermedades. Isaías se devuelve y le dice: Ezequías, el Señor me ha hecho devolver. Ezequías todavía está llorando y le dice: ¿por qué, profeta? Le dice: porque el Señor dice que te da 15 años más de vida y que tu enfermedad de la cual hoy padeces será sanada. Así que será por señal que el reloj de sol va a retroceder 10 grados. Wow. ¿Saben qué tiene que pasar para que un reloj de sol retroceda 10 grados, verdad? La tierra tiene que frenar y luego se tiene que devolver 10 grados. Y hay un desfase, no sé si lo sabían, en el calendario solar, que la NASA misma lo atestigua. Hay un desfase. Cada año está desfasado en 12 horas, si no estoy mal, y 10 minutos. Las 12 horas que le pidió Josué y los 10 minutos que le dio Dios a Ezequías. Es científico. La Biblia, 2000 años antes de que los científicos los descubrieran, dice que la tierra viene del agua y que por el agua subsiste. La palabra de Dios, 3000 años antes de que cualquier científico lo dijera, dice que primero Dios hizo la luz y luego hizo las lumbreras, porque primero creó la energía y de la energía viene la materia. Que mi Biblia no es científica, mi Dios es el científico de científicos. Y yo te digo hoy que ciertamente Él llevó tus enfermedades. No vas a cargarlas tú, si tan solo puedes creer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros. ¡Wow! No solamente cargó la enfermedad, pero yo veo que las dolencias, los dolores. ¿Qué te duele hoy? ¿El alma? ¿La qué? ¿Las muelas? Amén. Él llevó ese dolor de muelas. Yo he visto muchas veces en la iglesia que Dios sana las muelas y los dolores de muelas. Cuando ya el médico dice: no hay nada que hacer, conductos, vamos a matar la muela, se acabó el tema. Pero la Biblia dice: ciertamente Él llevó nuestros dolores. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras.
rebeliones. El castigo de nuestra paz, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos nosotros ¿nos qué? Descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Jesucristo en esta mañana? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue él herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Este fue el texto que nos dice Hechos de los Apóstoles, que iba leyendo un hombre que era el tesorero de una reina de Etiopía llamada Candace. Para aquellos que no saben qué es lo que tengo puesto, porque imagino que alguno está ahí diciendo, ¿y eso qué rayos es lo que tiene el pastor puesto? Entonces les voy a explicar antes de continuar, ¿vale? Esto que ustedes ven aquí se llama talit. Es un manto judío. Era un manto similar al que nuestro Señor Jesucristo cargaba cuando Él caminaba. Era el manto que Él ponía sobre su cabeza cuando iba a orar, haciendo esto en reverencia a Dios. Es un pequeño tabernáculo de oración donde el judío se mete para orar. Amén. No es más que eso. Un regalo que me trajeron de Israel, pero el Espíritu Santo me dijo, póngaselo hoy. Yo dije, bueno, yo como me he visto para el rey, entonces me pongo su mantico que me regaló, que me trajeron desde Israel. Ahora, este hombre, que era el tesorero, un hombre importante del reino de Etiopía, que era sirviente de la reina Candace, iba en su carruaje. Va en su carro, viene de Jerusalén, acaba de adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque era creyente de él. Y entonces el Espíritu de Dios había sacado a Felipe de su casa, el evangelista Felipe, uno de los 7 diáconos griegos en la iglesia de Jerusalén. Y él, estando allí, escucha la voz del Espíritu Santo cuando le dice, Felipe, péguese a ese carro. Hay instrucciones que el Espíritu de Dios nos da y que de pronto en el momento no tienen ningún sentido. Uno dice, Señor, ¿pero para qué? A mí me ha pasado. Dios me ha sacado del apartamento, me ha parado en una esquina y yo digo, ¿y ahora qué hago aquí, Señor? Ahora me volví poste. Y de repente pasa alguien y me dice, háblele a ese. Y lo agarro. Venga acá. Dios quiere decirle algo a usted. Y todo lo que le digo a la persona es tal cual lo que esa persona está necesitando. Tal cual lo que Dios le quería decir. Cuando tú caminas con el Espíritu Santo es una vida llena de cosas impredecibles, pero de cosas maravillosas. Amén. Cosas impactantes. Ahora, Felipe se pone al pie del carro y nota que este hombre viene hablando y viene recitando este pasaje. Y él está leyendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová. Y él comienza a escucharlo, a escucharlo y a escucharlo. Y luego le dice, disculpa, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿y cómo podría entenderlo si alguien no me explica?
Obviamente el etíope de inmediato identifica por la vestidura y por todo a Felipe. Y dice, vaya, este hombre es un griego, un judío griego. Y le dice, ¿cómo puedo entenderlo? Explícame tú. Y le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces comienza Felipe a decirle al etíope lo que pasó. Jesucristo está recién ascendido, hace poco tiempo. El evangelio no ha salido de Judea, no ha salido de Jerusalén. Los apóstoles están plenos en el Espíritu de Dios, acaban de matar a Esteban. La iglesia está asustada, la iglesia está toda escondida porque la persecución de la muerte de Esteban desencadenó una persecución contra la iglesia terrible, hermanos, que fue cuando todos se tuvieron que esconder, todos les tocó esconderse. Anteriormente la iglesia cristiana, en el primer lugar, el primer templo de reunión de la iglesia cristiana se llamó el templo de Jerusalén, el templo de Herodes. Allá iban todos los días a orar a las horas de la oración, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, ellos iban a orar allí al templo de Jerusalén. Y dice la Biblia que la multitud de creyentes crecía y que milagros sucedían en Jerusalén. Y que aún la gente ponía por donde sabía que salía el apóstol Pedro, salía del aposento alto, Pedrito, se ponía su talit, salía el apóstol Pedro y la gente decía, ya lo tenían pisteado, lo tenían ya calculado. El apóstol Pedro coge por la calle derecha, luego coge por la calle de la segunda, luego baja por tales escalinatas y luego finalmente él llega al templo para orar y sale por tal lugar, va para el mercado, compra unas granadas y se devuelve por tal otro. Todo el mundo lo tenía chequeado y todos sabían que donde Pedro oraba, cuando Pedro ponía sus manos sobre los enfermos, ese enfermo sanaba. Y la gente decía, pues así sea la sombra de este apóstol, del apóstol Pedro, que nos caiga encima. Y cuando Pedro salía por la mañana a orar en el templo, encontraba toda la calle tapizada de enfermos para ir a orar. Pero en el momento en que Felipe se acerca al etíope, ya la iglesia no está libre para predicar el evangelio. Ahora la iglesia está escondida. Tienen temor de que los maten. Y en esos momentos hay un hombre llamado Saulo de Tarso, como la cabeza más visible de la persecución contra la iglesia cristiana. Está enloquecido, los coge de las mechas, los saca de las casas, les dice renuncia a esa herejía y los mete en las cárceles. En un principio se le llamaba a la iglesia los seguidores del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que no estoy de acuerdo en esa cuentico de cansado del camino. Eso no lo debe decir un creyente docto en las Sagradas Escrituras. Eso tan solo le dice un niño espiritual que no se ha leído ni una sola vez la palabra de Dios y que no entiende absolutamente nada del evangelio. Y eso lo entiendo. Pero si usted es maduro, nunca le diga eso al Señor. Jamás se lo diga. Porque fue el primer nombre que se le puso a la iglesia. La iglesia se le llamó cristianos en Antioquía, pero la palabra que se utilizaba para la iglesia en Israel, en Jerusalén, era los del camino. Los del camino. Así le decían a Pedro cuando él pasaba, ahí van los del camino. Así le decían a Juan cuando iban con el cojo brincando, ahí van los del camino. Los tipos son tremendos. El Espíritu de Dios está con esa gente, con los del camino. Así que no diga cansado el camino. Y el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero la iglesia está amedrentada. Hay un señor llamado Saulo de Tarso persiguiendo la iglesia. Un demonio completo, está endemoniado ese hombre, está enloquecido. Famoso porque fue criado a los pies del mayor rabino que el Talmud puede decir. El mayor rabino que ha tenido la historia de Israel se llama Gamaliel. Y por eso es que Pablo dice, cuando se presentaba ante los judíos, soy discípulo de Gamaliel. Todos decían, nos va a hablar un hombre sabio en la ley de Moisés, justo, piadoso, un hombre celoso de la ley nos va a hablar. Eso impactaba a los judíos cuando él decía, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días, soy de la secta de los fariseos y criado a los pies de Gamaliel. Lo que él decía con eso era, yo soy un hombre que en cuanto a la ley, perfecto soy. Perfecto.
y por defender la ley de Moisés está corriendo detrás de los del camino. Mientras tanto el evangelista Felipe, aleluya, gloria a Dios por los evangelistas, ese evangelista se le apareció un ángel, le dice salga a la calle, el evangelista se llena de valor, no le tiene miedo a nada ni a nadie, sale a caminar y en el camino le dice pégese a ese carro, él nota que es un carro adornado, absolutamente